Muy buenas triatletas, hoy os traigo un vídeo que es un poco un tutorial de cómo utilizar una plantilla de entrenamiento que he desarrollado en una hoja de Excel. La plantilla, bueno, la he bautizado como Plan Tri, de eso de planificación de triatlón. Voy a explicar un poco por encima, sin entrar en mucho detalle, pues las principales características de esta plantilla de entrenamiento y cómo podéis utilizarla así en general. Luego la plantilla también tiene pues diferentes notas dentro de sus características para poder rellenarla y que tengáis algunos datos también en cómo poder rellenarla de manera adecuada, ¿no? La mayor parte de los conceptos de entrenamiento de la plantilla de triatlón que he desarrollado pues vienen sacados del libro de la Biblia del triatleta de Joe Friel. Esta es la cuarta versión en su versión inglesa, que ya veis que viene con Gómez Moya en la portada, ¿no? Y bueno, cualquier comentario, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que queráis hacer, pues tenéis aquí los comentarios y podéis utilizarlos para lo que queráis e intentaré responder a todas las dudas que tengáis y si necesitáis cualquier ayuda. Y bueno, si os gusta la plantilla, si creéis que es útil para vosotros y que podéis utilizarla y demás, pues bueno, lo único que os pido es que os suscribáis al canal y que así estaréis al tanto de los nuevos vídeos que iré explicando los diferentes conceptos, iré avanzando diferentes parámetros que podéis utilizar en la plantilla de entrenamiento y que así os ayudarán también a rellenar en mejor medida todos los apartados, todas las posibilidades que tiene la plantilla, ¿no? Bueno, aquí tenéis la plantilla, Plan Tri, la versión 2.0 básicamente. Esta primera hoja, que se titula Inicio, como podéis ver aquí, pues tenéis algún recuadro para introducir vuestros datos personales, tipo edad, altura, peso, para que tengáis ahí un poco un registro de estos datos. Y aunque no se utilizan en el resto de las opciones de la plantilla de entrenamiento, pues bueno, en el futuro podrían utilizarse para poder especificar más el entrenamiento a vuestro caso particular. Después hay unos parámetros que se utilizan para el cálculo de los valores de rendimiento, como son la frecuencia cardíaca umbral o los parámetros de ATL y CTL, que son básicamente parámetros que valoran cómo un deportista mejora o hace fatiga según va realizando los entrenamientos, ¿no? Tenéis algo de información aquí en este recuadro también sobre estos parámetros, sobre los CTL, ATL, y tenéis un par de enlaces en la parte inferior, que allí podéis encontrar mucha más información, mucho más detallada sobre estos parámetros y sobre las gráficas de rendimiento. Y también tengo planeado realizar algún vídeo explicando un poco más en profundidad todos estos parámetros y cómo podéis utilizar la gráfica de rendimiento pues para ir mejorando vuestro plan de entrenamiento. En la segunda pantalla, la siguiente hoja es para realizar un análisis DAFO, que es básicamente identificar tus debilidades, tus fortalezas, las oportunidades y las amenazas. Y estas cuestiones, bueno, tendrás que considerar para poder cumplir tus objetivos de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo he identificado como fortaleza que tengo una buena técnica de natación, relativamente buena, ya que bueno, fui nadador cuando era más joven, entonces bueno, conozco todas las pautas que seguir para poder tener una buena técnica y sé en qué cosas fijarme para ir mejorando, ¿no? Como amenaza, pues bueno, he considerado que vivo en Suecia y ahora en invierno pues es complicado entrenar por el frío, la nieve y por las pocas horas de luz que existe. Luego en la parte derecha tenéis el perfil personal, que es básicamente una evaluación de vuestras habilidades en cada uno de los deportes y que podéis ir poniendo notas pues entre 0 y 100, por ejemplo, para las diferentes habilidades como resistencia aeróbica, la fuerza, la velocidad, etcétera. Y entonces esto pues lo interesante es que vayáis actualizándolo durante la temporada de entrenamiento según vayáis mejorando las características, ¿no? Y tenéis abajo pues las gráficas para ver cómo van mejorando o empeorando. En la siguiente pantalla se titula Metas. Por un lado tenéis como una especie de calendario, digamos, semanal, donde añadir las competiciones en las que vayáis a participar durante la temporada.
y algunos datos tipo prioridad de la competición, el tipo de deporte, objetivos, para poner algún texto del objetivo que tenéis en esas competiciones, ¿no? Interesante es este dato de las prioridades, que bueno, pues las competiciones de prioridad A serán las competiciones clave de tu temporada. Por ejemplo, yo tengo 2 competiciones clave, que es la media maratón de Gijón en abril y luego el Ironman 70.3 de Cascais en septiembre, ¿no? Luego en la parte derecha pues podéis tener aquí un recuadro de texto que ir poniendo los objetivos de la temporada, por ejemplo 2 o 3 objetivos principales de la temporada y también objetivos de entrenamiento. La siguiente fase se llama la pantalla de fases, sirve para estimar el número de horas de entrenamiento de cada etapa de la planificación según el número de horas que tenéis disponible a entrenar a lo largo del año, ¿no? Por ejemplo, yo he decidido que este año puedo entrenar unas 600 horas anuales y entonces añadiendo aquí el número de horas anuales pues puedo tener una estimación del número de horas que tengo que hacer cada semana y en cada fase de la periodización del entrenamiento, ¿no? Obviamente estos son valores aproximados que tenéis que tomar como una referencia y que tenéis que luego adaptarlos a vuestros casos personales. Por ejemplo, puede ser que haya una semana aquí que tengáis que hacer 18 horas de entrenamiento, pero igual esa semana estáis de viaje o tenéis mucho trabajo y no podéis hacer las 18 horas. Pues tenéis que readaptar las semanas de entrenamiento, el plan de entrenamiento, para tener en cuenta todas esas cuestiones. Siguiente pantalla, se llama anual y es una pantalla en la que se rellenan cuestiones generales del plan de entrenamiento semana a semana. Ya os salen aquí las competiciones que habéis metido en las anteriores pantallas y podéis aquí colocar las fases que son, la semana, el número de semana del ciclo, el número de horas planificadas y luego qué tipo de habilidades queréis entrenar en cada semana, ¿no? Y por ejemplo añadir alguna información sobre las sesiones clave de la semana, objetivos de la semana, etcétera, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente pantalla, la pantalla semanal, que es básicamente donde ya introducís los entrenamientos diarios que queréis realizar, ¿no? Yo tengo aquí algunos ejemplos del comienzo de mi temporada y ya podéis ver que estas casillas son para introducir los entrenamientos. Hay como 3 casillas principales cada día, que puedes meter 3 entrenamientos diferentes, que yo creo que son suficientes para la mayoría de los casos. Y se pueden añadir datos como por ejemplo el momento del día donde vais a realizar el entrenamiento, la duración del entrenamiento en minutos o horas, el tipo de deporte y una intensidad media en la que vayáis a realizar el entrenamiento. Por ejemplo, si hacéis un entrenamiento más intenso, pues añadís un valor más grande y luego tenéis un recuadro más grande donde ya introducís los datos específicos de cada entrenamiento, etcétera. La siguiente pantalla es la pantalla de log, que es básicamente el registro de entrenamiento donde introducís los datos de los entrenamientos que hagáis. También tenéis 3 recuadros para cada día. Entonces podéis poner el tipo de deporte, la duración total en minutos, la distancia, la intensidad y la frecuencia cardíaca media, ¿no? Y también algo de información sobre el entrenamiento, si queréis añadir aquí. Entonces con estos datos, principalmente los datos de la duración y de la frecuencia cardíaca media, calcula como una intensidad a ese entrenamiento, ¿no? Y da información sobre el TSS, que es el Training Suffer Score, que es proporciona información de la duración y la intensidad del entrenamiento, de lo duro que ha sido ese entrenamiento, ¿no? Y con estos datos se pueden calcular las gráficas de rendimiento, cómo se va mejorando el estado de forma, ¿no? Que nos lleva a la siguiente pantalla, que se llama Log Performance, y serían los parámetros de rendimiento, de performance, que se calculan con los entrenamientos que habéis añadido en el log, en el registro. Estos serían los entrenamientos reales que habéis realizado, ¿no? Ya podéis ver la fatiga, que es básicamente el cansancio que acumuláis al realizar entrenamientos intensos.
el fitness, que es básicamente cómo el cuerpo va adaptándose, va mejorando con los entrenamientos, y la forma, que básicamente considera, pues bueno, cómo habéis mejorado el fitness y la fatiga que tenéis en ese momento, ¿no? El objetivo que tenéis que seguir en este tipo de gráficas es tener un estado de forma, un TSB lo más alto posible en las competiciones clave de la temporada, ¿no? Y esto se consigue, este valor se mejora con entrenamientos intensos durante varias semanas, intentando mantener la fatiga a niveles aceptables o descansando en los días anteriores a la competición, ¿no? Lo que normalmente se llama tapering o puesta a punto. Como os dije, pues bueno, haré un vídeo específico sobre todos estos valores, los conceptos de estos valores y cómo utilizar estas gráficas de rendimiento para ir ajustando vuestro plan, etcétera, que pueden ser muy interesantes, por ejemplo, para evitar sobreentrenamiento o para llegar en un buen estado de forma a esas competiciones clave. La siguiente pantalla pues es similar a la anterior, pero en este caso utiliza los datos que habéis introducido en el plan anual, en el plan semanal, ¿no? Día a día. Entonces también estima estos parámetros de rendimiento y os da también esta información, estas gráficas, ¿no? Está claro, obviamente, que si los entrenamientos que realizáis pues no concuerdan con los que habíais planeado, pues esta gráfica no daría información específica de vuestro estado de forma actual, ¿no? Y tendríais que seguir pues más la anterior, la que viene por los registros de entrenamiento, ¿no? Que es realmente el entrenamiento que habéis realizado. La siguiente pantalla es la pantalla de volumen, que básicamente pues da información sobre por semana o por cada 4 semanas de la duración del entrenamiento y de los valores de TSS, de intensidad del entrenamiento, ¿no? Entonces podéis ver aquí, pues bueno, tanto para el registro de entrenamiento, el log, como para la planificación, pues el número de horas de entrenamiento o el TSS de esas semanas, ¿no? Entonces podéis ver cómo varía pues la intensidad del entrenamiento y la duración del entrenamiento con las diferentes semanas o los diferentes meses. La siguiente pantalla, que he llamado Races o Tests, es bueno, la pantalla donde se podéis añadir pues las competiciones que vayáis participando, los resultados de las competiciones, como por ejemplo poner la distancia, el tiempo que realizáis o los ritmos de cada deporte que hagáis y algunas observaciones, ¿no? Algunas anotaciones que queráis añadir, tanto para las competiciones como para test de evaluación que hagáis durante la temporada para ver cómo es vuestro estado de forma a lo largo de la planificación de entrenamiento, ¿no? En este recuadro de test de control pues vienen algunos ejemplos de test que podéis seguir para evaluar diferentes parámetros tipo el umbral aeróbico, el umbral funcional anaeróbico de los diferentes deportes, etcétera, ¿no? Entonces podéis poner aquí en este registro, pues ir poniendo los test que vais haciendo, las fechas que las realizáis y los resultados, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente pantalla, que es la de registro de parámetros personales, tipo el peso, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el VO2 máximo o frecuencias umbrales de ritmo, de frecuencia cardíaca, otros parámetros de rendimiento también, pues bueno, que podéis obtener por diferentes tests que vienen explicados en este recuadro, ¿no? Entonces podéis ver aquí, añadir los resultados a lo largo de la temporada de entrenamiento y podéis ver cómo varían en estas gráficas que vienen aquí en la derecha. La siguiente pantalla pues se llama zonas int, que básicamente es las zonas de intensidad de entrenamiento, como estimar estas zonas a partir de diferentes parámetros, tipo frecuencia cardíaca umbral o la frecuencia cardíaca máxima en reposo, o algunos tests que hagáis durante la temporada, estos tests de evaluación de los que comenté anteriormente, ¿no? Entonces, conociendo estas zonas de intensidad que son específicas para cada deportista, podrás realizar los entrenamientos de forma más específica cuando quieras trabajar habilidades, ¿no? Como resistencia aeróbica, anaeróbica. Y en la siguiente pantalla, que se llama entrenos, pues son algunos entrenos recomendados que podéis realizar para entrenar diferentes habilidades, tipo pues, la fuerza muscular, la resistencia aeróbica, resistencia muscular, etcétera, para cada deporte, ciclismo, atletismo, natación, etcétera.
Son algunos ejemplos, pero bueno, podéis encontrar más ejemplos en muchísima bibliografía ahora en internet, en cualquier sitio, ¿no? Siguiente pantalla pues es la pantalla de marcas, que es, podéis llevar un registro de vuestras mejores marcas tanto en natación como en atletismo y en ciclismo, con diferentes columnas, pues que decir, las marcas personales de siempre, la marca personal de la temporada y el objetivo que os propongáis hacer durante este año, ¿no? Así podéis tener pues bueno, un poco un registro de cómo vais mejorando vuestras marcas y cómo va mejorando vuestro estado de forma. Y la última pantalla pues sería la pantalla de calculadora, que podéis calcular pues algunos parámetros tipo el tiempo total de un triatlón a partir de los tiempos de los segmentos, ritmo de carrera a seguir si queréis realizar un tiempo, o predecir, por ejemplo, el tiempo de una carrera de una distancia objetivo a partir del tiempo en otra distancia, ¿no? Son bueno, algunas calculadoras que podéis utilizar también, que puede ser interesante en algunos casos cuando estéis preparando alguna competición, etcétera, ¿no? Si queréis saber a qué ritmos ir o vuestro tiempo final objetivo que queréis realizar, ¿no?